La guía de la sincronicidad. El poder de la comunidad humana. Bienvenidos a un nuevo video de Aztlán Nueva Era. Hoy damos comienzo a un nuevo ciclo de videos sobre el I Ching, libro oracular y sapiencial con miles de años de antigüedad que fue consultado por los más grandes sabios de todos los tiempos, de la talla de Lao Tse o también de Confucio. Es uno de los 5 libros fundacionales de la cultura china. En esta serie de videos vamos a consultar al oráculo sobre qué nos recomienda para los diferentes días de la semana, qué consejo nos da, qué actitud indica que conviene tener frente a los eventos cotidianos, qué es lo que es propicio en el mismo lenguaje que utiliza el I Ching para estos días, para que podamos llegar a buen puerto, como se suele decir, sorteando lo mejor posible las dificultades que nos encontremos en el camino. Hoy consultamos al I Ching para que nos aconseje sobre el día sábado y domingo 23 de junio. Y su respuesta fue el hexagrama 13, que se llama la comunidad entre los hombres. Todos los hexagramas, como dice el nombre de la palabra hexagrama, son símbolos de 6 líneas y se componen de 2 trigramas, que a su vez son símbolos de 3 líneas cada uno. Los trigramas que componen este hexagrama son los siguientes. Y al principio les vamos a pedir un poco de paciencia hasta que podamos ir familiarizándonos con la estructura, el lenguaje y los símbolos contenidos en este antiquísimo libro de sabiduría. Como decía, los 2 trigramas que componen este hexagrama son los siguientes. Abajo encontramos a Li, que es lo adherente o el fuego, y arriba encontramos a Qian, que es el cielo o lo creativo. Entonces, cuando tiramos el I Ching, cuando hacemos una consulta a este oráculo, siempre tenemos que comenzar por analizar los 2 trigramas que componen el hexagrama que nos salió como respuesta. Podemos empezar por pensar, ¿hay armonía o inarmonía entre estos 2 trigramas? ¿Hay conflicto, hay tensión o hay equilibrio entre estos 2 principios? Por ejemplo, para esto podemos utilizar las mismas imágenes de los elementos de la naturaleza que nos brinda el I Ching. Tenemos en este caso, en este hexagrama, tenemos el fuego por un lado y tenemos el cielo por otro. El fuego está por debajo y el cielo está por arriba. Entonces podemos pensar, bueno, cuando observamos el fuego en una fogata, en una chimenea o cualquier tipo de fuego, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, se dirige hacia arriba, se eleva hacia el cielo. Y en este caso entonces podemos ver que hay una armonía entre estos 2 trigramas, ¿no? El fuego se encuentra abajo y el cielo se encuentra arriba, es decir que el fuego sí se eleva hacia el cielo, ¿no? Los trigramas son como una gran familia. Está compuesta esta gran familia por un padre, una madre y después tenemos 3 hijos varones y 3 hijas mujeres. Una familia realmente muy numerosa, ¿no? Como podríamos estar como las de antes. Pero recordemos que nada de esto es literal, sino que es simbólico. Son todos principios arquetípicos que son puestos en relación entre sí. El I Ching entonces, como decíamos, es como una gran familia compuesta por estos 8 trigramas que se combinan entre sí y todas las combinaciones posibles entre estos 8 trigramas nos van a dar los 64 hexagramas, que básicamente estamos haciendo el cálculo de 8 por 8, ¿sí? A su vez, cada uno de estos trigramas se compone, como dijimos, de 3 líneas. Y cada una de estas líneas puede ser recta o puede ser partida. También se puede interpretar como abierta o como cerrada, como activa o como pasiva. O en términos numéricos lo podemos traducir en ceros y unos. Y quizás esto les resuene o les haga acordar al código binario. Habremos escuchado hablar seguramente sobre él en computación, en informática, en matemática o en algún que otro video de YouTube. Este código es muy importante, fue descubierto por el matemático Leibniz, ¿sí? Por el siglo XVII. Este matemático fue el creador del cálculo infinitesimal y también fue un importante filósofo de su época. Y lo interesante es saber cómo es que Leibniz descubre este código binario. Bueno, resulta que Leibniz tenía un amigo misionero, un jesuita que había viajado a China por aquella época, que eran un mundo todavía desconocido en parte para Occidente, y le envió, digamos, su cultura, ¿no? Y le envió una copia de I Ching. Y en este antiquísimo libro, Leibniz encontró entonces
esta formulación de un principio activo y un principio pasivo, o abierto o cerrado, o ceros y unos, y esto es lo que finalmente le dio la clave y la idea para crear este código binario, ¿no? Y lo interesante es que el código binario que descubre Leibniz es la base de toda la informática y toda la computación que utilizamos hoy en día. Todo se resume en ceros y unos. Así que quizás para muchos de ustedes sea un descubrimiento, una novedad, saber que la tecnología a la cual estamos todos tan acostumbrados hoy en día y que creemos que es algo principalmente propio de Occidente, bueno, en realidad fue inspirada en un conocimiento antiquísimo y ancestral que vino de la antigua China, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro hexagrama, tenemos, como dijimos, abajo tenemos el fuego, el cielo lo tenemos arriba. El hexagrama se llama o lleva el nombre de comunidad con los hombres, pero también se puede traducir como comunidad entre los seres humanos, ¿sí? Y este es un hexagrama, como la mayoría, vamos a encontrar muchos símbolos, es muy extenso, contiene símbolos, contiene imágenes que debemos ir analizando y ampliando para comprender el significado del hexagrama, ¿sí? En estos breves videos vamos a abordar solamente algunos de los diferentes símbolos e imágenes que encontramos, pero el estudio de un solo hexagrama puede llevar muchas horas, ¿no? Y esto es porque para poder estudiar un hexagrama del I Ching necesitamos utilizar un método que introduce Carl Jung, el psiquiatra, el psicólogo suizo, el maestro también y pensador, que ejerció una importantísima influencia en muchísimos ámbitos del conocimiento, no solamente en la psicología, sino en la antropología, en la mitología, en la mecánica cuántica, y también fue una persona que tuvo un rol muy importante en la introducción de antiguos conocimientos de Oriente a Occidente. No es casual que le hayan pedido a Jung que escribe el prólogo. Su amigo Richard Wilhelm escribe el prólogo al I Ching cuando se lo introdujo en Occidente, y también hizo otros prólogos muy importantes. Por ejemplo, Suzuki y el budismo zen le pidió también que prologara su libro Introducción al budismo zen, o también Ewan Wentz, su libro El bardo Todol. Así que son muy importantes los aportes que hizo Jung en todos los campos del conocimiento y también particularmente en este. Pero volviendo entonces a su método, el método de amplificación, este es un método que utilizaba Jung a la hora de interpretar sueños, interpretar fantasías de sus pacientes o de sus discípulos también, ¿sí? Por ejemplo, en una de sus obras, Símbolos de transformación de la libido, que es una obra muy importante de Jung, él desarrolla en aproximadamente unas 60 páginas, por este método de amplificación, el sueño de una de sus pacientes, ampliando los diferentes símbolos e imágenes que iban apareciendo en este sueño, y conectándolos con todos los diferentes saberes y conocimientos de la humanidad. Por eso es que para utilizar este método de amplificación o ampliación hace falta mucho conocimiento y una formación muy amplia, como por ejemplo la que tenía Jung, ¿sí? Bueno, por el tiempo que tenemos, como dije, vamos a enfocarnos solamente en algunas de las imágenes y simbolismos de este hexagrama. Comencemos por el principio, que es el nombre. Dijimos comunidad entre los hombres, entre los seres humanos. Bueno, ¿qué imagen nos trae esto a la mente? Quizás nos haga pensar en el himno a la alegría de Beethoven, que en sus estrofas habla de un tiempo en el que los seres humanos volvemos a estar unidos y a ser hermanos. También se relaciona con la nueva era de Acuario, sobre la que hemos hablado en nuestro otro canal, el Escarabajo de Oro. Una nueva era astrológica que recién está comenzando y que dura 2160 años, en la que el ser humano va a dejar de vivir fragmentado y dividido por guerras y por conflictos de todo tipo. Esto también lo encontramos en la obra La conspiración de Acuario de Martin Ferguson, que habla y desarrolla muy en detalle todos los cambios que se van dando, como se suele decir, de paradigma en un cambio de era. Es un cambio muy importante. Bueno, pero volviendo entonces al hexagrama y a la pregunta que hicimos, ¿no? Preguntamos al I Ching qué es lo que nos recomienda, qué es lo que nos aconseja para este sábado 22 y domingo 23 de junio. Y dice así, el dictamen dice así: comunidad con los seres humanos en lo libre. Éxito. Esto es una de las partes que conforman un hexagrama, ¿no? La lectura del dictamen, ¿sí? O sentencia también se suele llamar. Dice: comunidad con los seres humanos en lo libre. Es propicio atravesar las grandes aguas. Propicia es la perseverancia del noble. Bueno, varias imágenes y símbolos encontramos en el dictamen, así que lo vamos a ir explicando.
Por un lado dice que es propicio a atravesar las grandes aguas. Bueno, ¿qué son las grandes aguas en el I Ching? Que es algo que para aquellos que comiencen a utilizarlo o a investigarlo, van a ver que es algo que es bastante recurrente en las sentencias. Bueno, imagínense que están haciendo una travesía por un bosque, por una selva, en una montaña, en algún lugar, digamos, de la naturaleza, y en su camino aparece un gran río, muy acaudalado, con fuertes aguas, así que ustedes se dan cuenta que la única forma que tienen de continuar su camino es cruzando este gran río. Y ciertamente va a representar un peligro. Puede ser que cuando intentemos cruzarlo, estas fuertes aguas, estas fuertes corrientes nos arrastran y seguramente podemos lastimarnos, chocar con con una roca o incluso hasta ahogarnos. Así que de seguro que implica un riesgo. Y uno tiene que decir si va a enfrentar ese riesgo, va a intentar cruzar las grandes aguas, ese peligro, o quizás prefiera no cruzar, ¿no? Y esperar. Bueno, aquí el I Ching lo que nos aconseja es que sí es propicio enfrentar el peligro o el obstáculo e intentar cruzar estas grandes aguas. Nos dice que tenemos que intentar superar el obstáculo, ¿no? Aunque implique un riesgo. Ahora bien, entonces, como dijimos, no tenemos nunca que olvidarnos qué es lo que le preguntamos al I Ching, qué es lo que nos aconseja. Entonces, aconseja a la comunidad entre los hombres, entre los seres humanos, y nos dice que es propicio para esto atravesar las grandes aguas. Es propicio entonces superar el obstáculo, superar el riesgo, enfrentar el peligro, pero ¿en relación a qué? Bueno, en relación a la unión con las demás personas, en relación a aquello que nos separa de unirnos con los demás. Hoy, en una época, en la época en la que estamos, donde encontramos muchos conflictos, mucha separación, vemos conflictos entre los amigos, entre las familias, entre vecinos, entre ciudadanos, entre países. El I Ching nos invita entonces a superar barreras, a superar esos obstáculos que nos dividen en un espíritu fraternal, podríamos pensar, de unión y de cuidado con el otro. Y también aclara en líneas más abajo, dice, propicia es la perseverancia del noble. Bueno, ¿qué es la figura del noble en el I Ching? Como dijimos, nada de esto es literal. Y hoy en día, si hablamos de noble, nos imaginamos seguramente alguna persona con algún título de nobleza o de realeza de Europa, pero esto no tiene nada que ver con lo que se refiere realmente el I Ching, ¿no? Cuando hablamos del noble, tenemos que pensarlo en términos psicológicos, no en términos externos, sino en términos internos, ¿sí? ¿Quién es el noble? Bueno, el noble, para explicarlo muy sintéticamente, es la parte positiva que está en cada ser humano, es lo superior en nosotros, aquella parte que tiene buenas intenciones, que quiere hacer las cosas bien, que quiere ser una buena persona, que quiere ayudar a los demás. Entonces, lo que plantea este hexagrama es que es propicia la perseverancia de esta parte positiva en nosotros. Si queremos atravesar, obviamente, las grandes aguas, superar los conflictos y las asperezas. Sea con un familiar, con un amigo, con un vecino, con el que sea, ¿no? Esto es lo que nos está aconsejando este oráculo para estos 2 días. Bueno, obviamente que hay mucho más para decir sobre este hexagrama, pero hasta aquí llegamos con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó el video, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal y también den clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.